Hace mucho tiempo sin verles. ¿Cómo están todos? Nos hemos reunido después de mucho tiempo y por el distanciamiento social esta semana y la semana que viene no se puede reunir todos, pero veo muchas sillas que están vacías. Creo que están ya acostumbrados a escuchar la palabra en su casa. A lo mejor sería muy difícil venir a la iglesia para algunos, pero no deberían hacer así. Como dice la Biblia, perseverando unánimes cada día, tenemos que intentar de reunirnos cada vez más. Tenemos que escuchar la palabra juntos, alabar a Dios juntos, compartir la comunión juntos. Esto es muy importante. No se pueden reunir todos los santos en la iglesia. Solo la mitad pueden venir. Los niños de primaria no deberían venir. Y los ancianos tampoco. Los enfermos también deberían quedarse en la casa. Pero creo que pueden venir un poco más. Veo muchas sillas. Ya se va a recuperar la situación cada vez más. Y tenemos que intentar de reunirnos ya. Vamos a orar y empezar. Dios Padre misericordioso, estábamos alejados de ti, estábamos viviendo en el pecado, pero tú tuviste en misericordia y moriste en la cruz para perdonar nuestro pecado. Gracias por salvarnos, gracias por hacernos tus hijos, para que podamos entrar en el reino eterno. Gracias por darnos esa esperanza. Ya queremos vivir el resto de nuestra vida cumpliendo tu voluntad, viviendo para tu gloria. Queremos vivir el resto de nuestra vida para predicar tu evangelio. Por la pandemia no hemos podido reunirnos. No hemos podido predicar el evangelio. Durante mucho tiempo hemos vivido en el tiempo difícil. Pero te damos gracias por darnos la libertad poco a poco y también te damos gracias por permitirnos reunirnos hoy. Pero todavía en muchas partes del mundo existen muchas iglesias que no se pueden reunir. Dios, ayúdales que están en la dificultad para que puedan acercarse más a ti, para que puedan amar tu palabra más. Ayúdales para que puedan conservar su fe y después de pasar esta dificultad antes de tu venida, permítenos el tiempo de reunirnos y compartir la comunión juntos.
Hoy nos has dado el tiempo de aprender tu palabra juntos. Todavía quedan muchos hermanos que no se pueden reunir, los que están escuchando la palabra en la iglesia y también los hermanos que están en la casa escuchando tu palabra a través del internet. Y todos los hermanos, donde quiera que estén, ayúdales. Ayúdales con tu poder, con el Espíritu Santo, con tu mano sagrada. Danos la palabra. Hoy y enséñanos el camino que debemos andar. Y ayúdanos para que podamos guardar tu palabra en nuestro corazón para cumplir tu voluntad durante el resto de nuestra vida. Todo entregamos en tu mano sagrada. Hemos orado en el nombre de Jesucristo. Amén.
Los hermanos y hermanas de la Iglesia Central de Seúl se han reunido en varios lugares, en el comedor, en el otro edificio. Por eso en este gran salón no se han reunido muchos. Hemos preparado muchas sillas para que puedan venir muchos, pero veo que no todos han venido como hemos pensado. Vamos a buscar la Biblia. San Lucas capítulo 14. San Lucas capítulo 14. Este versículo 25 a 35 yo voy a leer. San Lucas 14, 25 a 35 yo voy a leer. Grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo: Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a madre, y mujer e hijos, y hermanos y hermanas, y aun también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: Este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Buena es la sal, mas si la sal se hiciere insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra ni para el muladar es útil. La arrojan fuera. El que tiene oídos para oír, oiga. Hasta la semana pasada no hemos podido reunirnos juntos. Todos se han quedado en su casa escuchando la palabra a través de la internet. Yo creo que para esta situación se ha desarrollado la tecnología como internet. En cualquier situación los cristianos tienen que amar la palabra. Y le doy gracias a Dios por darnos esta situación de escuchar la palabra aún en esta dificultad. Muchas iglesias en todo el mundo están padeciendo dificultad. No pueden predicar, no pueden reunirse en la iglesia. La situación en Corea está más buena que antes. La epidemia está calmando, pero como el país vecino, Japón o los Estados Unidos y muchos países en Europa, ellos están padeciendo mucha
dificultad, me preocupa mucho. Como sabemos bien, todo esto es la señal del fin del mundo. Habrá grandes terremotos, y pestilencias. Yo he visto la noticia que en África más o menos 700.000 personas murieron por la fiebre. Estas cosas pasan en el fin del mundo. No vamos a vivir en este mundo eternamente. Los sanos también pueden morir en un día. No sabemos qué va a pasar, qué nos va a pasar. Hace unos meses no hemos pensado de que esta epidemia va a ocurrirse. Pero en nuestro futuro no sabemos qué va a pasar. Le damos gracias a Dios por el hecho de que hemos recibido la salvación en este fin del mundo. Si no hubiera recibido la eterna salvación, nuestra vida sería miserable. Y todas las señales del fin del mundo están cumpliéndose. Al ver esto podemos saber de que la venida de Jesucristo está muy cerca. Tenemos que preparar la venida de Jesucristo. Podemos ver a Jesús estando vivos. Los que no tienen la esperanza en este mundo están viviendo una vida más miserable. También estamos muy agradecidos por el hecho de que tenemos esa esperanza. Dios está dándonos la libertad poco a poco y nos da la oportunidad de predicar otra vez el Evangelio de Dios. Hasta la semana pasada hemos aprendido la posición de cristiano y la vida digna. Hemos aprendido de que los salvos tienen una posición santa. Los mundanos no tienen esa posición. Somos los hijos de Dios. Tenemos ese privilegio. ¿Y cuál es la vida que un hijo de Dios tiene que vivir en este mundo? Lo hemos aprendido. Ya somos salvos, somos hijos de Dios, tenemos una vida eterna. Esto es cierto. Pero ya como que hemos recibido la salvación y como que nuestra posición es muy alta y santa, hay una vida digna de ser los hijos de Dios. Tenemos que vivir una vida de hijos de Dios. Hemos aprendido esa palabra, ya tenemos que hacerlo con nuestro acto. La semana pasada hemos también aprendido de que somos sacerdotes de Dios. Sacerdote de Cristo. Esto es la otra posición santa que tenemos. Y también somos discípulos de Cristo.
Hoy también vamos a aprender la vida de discípulos de Cristo. ¿Cuál es la vida de ser discípulo de Cristo? Ser discípulo de Cristo es una vida especial. No todos pueden ser los discípulos de Cristo. Cuando Jesús vino a este mundo, eligió a 12 discípulos. Es algo muy especial ser los discípulos de Cristo. Como dice la Biblia, todos los salvos son discípulos de Cristo. Y Jesús dijo en San Mateo 28, versículo 19, id y haced discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Es una cosa muy simple, pero está contenido muchas cosas. Y después de arrebatamiento de Jesucristo, el Espíritu Santo vino y dijo, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aún ahora el Señor está con nosotros. Ya siendo los discípulos de Cristo, ¿cuál es el camino que debemos caminar? Durante una semana he contemplado San Lucas capítulo 14 para predicar esta palabra, pero me preocupa un poco porque es muy importante. Está contenido cosas esenciales, muy importantes. Tenemos que aprender la vida de discípulo de Cristo. Hoy el título del sermón sería Los requisitos de discípulos de Cristo. Hoy vamos a aprenderlo a través de la palabra. Ser los discípulos de Cristo no es algo simple. Y tenemos que tener todos los requisitos de ser los discípulos de Cristo, y eso no podemos hacer con nuestra fuerza, con nuestro esfuerzo, con nuestro poder. No podemos hacer todo, sino Dios nos da la vida y nos da la fuerza para que podamos hacerlo. Dios nos da toda la sabiduría, todo el poder para que podamos ser discípulos de Cristo. Con el corazón de obediencia podemos vivir una vida de ser discípulos de Cristo. Por eso en San Lucas capítulo 14, de versículo 25 a 35, hay muchas cosas importantes. Versículo 25. Grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo. En este momento muchos seguían a Cristo. Aquí dice grandes multitudes.
Muchos seguían a Jesucristo, pero Jesús no estaba satisfecho porque algunos de ellos podían alejarse de él y no todos amaban a Jesús. Existían grandes multitudes, pero eran pocos los discípulos de Cristo. Muchos seguían a Jesús, pero no todos podían ser los discípulos de Cristo. El Señor está buscando a esos discípulos y querían edificarles. En San Juan capítulo 2, versículo 23 a 25 dice: estando en Jerusalén la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. ¿Qué significa esto? Que ellos creyeron en Jesús, pero Jesús no le creyeron. Creer significa confiar. Y aquí dice, Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos, sabía cuál estaba en sus corazones. Por la apariencia están siguiendo a Jesús, pero en su corazón hay algo diferente. Y San Juan capítulo 6, versículo 26 dice: cuando alimentó a 5,000 personas, muchos seguían a Jesucristo. Pero Jesús dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Jesús dijo: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. El pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Entonces los judíos no entendían esta palabra. Todos se alejaban de Jesús. Cuando habló de la vida eterna, todos se alejaron. Porque los judíos en ese momento querían al rey, no quería a Jesús. Quería a alguien que gobernara a Roma. Pero Jesús vino a este mundo no para dar esas cosas. Vino a este mundo para dar la vida eterna. Quería librar a los pecadores que estaban en la potestad de Satanás. Por eso dijo: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Por eso muchos se alejaron de Jesús. Solo se quedaron 12 discípulos. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Solo quedaron 12 discípulos. Pero también Jesús dijo: uno de vosotros es Satanás. Jesús sabía que Judá Iscariote va a venderle. Al ver esto podemos saber que son muy pocos los que pueden ser los discípulos de Jesús. En San Juan capítulo 8 versículo 30 dice: muchos creyeron en él. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Si vosotros permaneciereis en mi palabra,
seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Ellos seguían a Jesucristo, pero no eran discípulos verdaderamente. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Los judíos estaban sujetos a pecado. Por eso Jesucristo dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Ser los discípulos de Cristo es una prueba de que somos salvos. Y también ser los discípulos de Cristo es una vida digna de los cristianos. Yo recibí la salvación, pero yo no soy discípulo de Cristo. Esa persona no sabe bien de la palabra de Dios. Ser discípulo de Cristo es la prueba de que somos salvos y también nos enseña cuál es la vida cristiana. La vida cristiana es una vida de ser los discípulos de Cristo. Por eso la posición de discípulo de Cristo es una posición muy alta y especial. En versículo 28 Jesús dijo, porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Aquí sale torre y en la Biblia salen muchas torres. En San Lucas capítulo 13 versículo 4 dice, o aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató. Aquí también sale la torre. Existe la torre pequeña y la torre grande. La torre en la Biblia significa también la guardia. En otra ocasión es el refugio. También es como la cabaña que está en la viña. En Salmos capítulo 61 versículo 3 dice, porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante del enemigo. Es también una parte del muro. Su uso y tamaño se diferencia. ¿Y quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Tiene que calcular los gastos antes de edificar una torre.
no sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él. Es decir, una torre es una edificación que tiene que edificar después de calcular los gastos. Edificación de una torre no es algo fácil. Tiene que calcular los gastos. Tiene que averiguar si están preparados. Tiene que ver si tienen todo lo que necesita. Y después tiene que edificar esa torre. Es algo muy obvio. ¿Por qué dijo esto Jesucristo? Porque para edificar una torre tiene que calcular los gastos. Entonces, para ser los discípulos de Cristo, para seguir a Cristo, para cumplir la obra de ser discípulos de Cristo, tiene que calcular primero los gastos. Para nuestra vida cristiana, no deberíamos venir a la iglesia todos los días, todas las semanas, y escuchar la palabra. Eso no es todo. Hemos recibido la salvación muy fácilmente, pero la vida cristiana después de recibir la salvación no es una vida simple y no es una vida fácil. Tiene que saber cuál es la vida cristiana, tiene que primeramente calcular los gastos de vivir una vida cristiana. Si no, se va a fracasar vivir esa vida cristiana. Por eso tiene que calcular los gastos y luego edificar una torre. Asimismo, para ser los discípulos de Jesús, para cumplir la obra de ser los discípulos de Jesús, tenemos que preparar y tenemos que calcular los gastos. Aquí sale muy detalladamente qué significa esto. Versículo 26, Jesús dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Aquí sale el primer requisito de ser los discípulos de Cristo. Es aborrecer a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida. A nuestro parecer es un poco difícil de entender. En San Mateo 22, versículo 37, el gran mandamiento en la ley es amar al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma. Este es el primero y grande mandamiento. Si dividimos los 10 mandamientos en dos, uno sería: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y la otra sería: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué Dios dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente? Porque nadie puede hacerlo. Porque hemos nacido como egoístas. No podemos amar a nuestro prójimo con todo nuestro corazón. El mandamiento dice que tenemos que hacer esto. Como que no podemos hacer esto. En primera de Juan capítulo 4 versículo 10 dice: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados.
no podemos amar a Dios. Por eso Dios envió a su unigénito a nosotros. Envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Dios amó a los hombres así, con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente. Romanos capítulo 8, versículo 32 dice: el que no escatimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Para salvar a todas las personas, envió a su Hijo en propiciación. Y en Efesios capítulo 2, versículo 4 dice: pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. La Biblia dice que Dios nos amó primeramente. Hemos recibido la salvación cuando éramos sus enemigos. Dios nos amó primero. En la primera de Juan capítulo 4, versículo 16 dice: nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Nuestra salvación viene del amor de Dios. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Como que Dios nos amó así, hemos recibido el amor de Dios y hemos recibido la salvación. Por eso, por esta razón, podemos amar a Dios. Ya como que amamos a Dios, podemos obedecer la palabra de Dios. En San Juan capítulo 15 versículo 13 dice: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Para salvar a sus enemigos, murió en la cruz, para que seamos sus amigos, perdón. Tenemos el amor de Dios en nuestro corazón. El resultado de recibir el amor de Dios se lo manifiesta por nuestra vida, porque ya nosotros amamos a Dios. Amamos muchas cosas en este mundo, pero no hay nada que pueda amar más que el Señor. Respetamos y amamos a nuestros padres. Por ejemplo, yo amo a mi mujer, a mis hijos. Pero no hay nada que pueda amar más que el Señor. No se puede expresar todo en palabras del amor grande del Señor. Tenemos que poner todas las cosas bajo los pies del Señor. Amamos a nuestros hijos, nuestros padres, pero no amamos como al Señor. No les amamos como al Señor.
No se puede medir el amor de Dios. Nuestro padre y madre, mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos, hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Esto significa que todas las cosas que existen en este mundo son incomparables. Dios, que estaba en el cielo, envió a su unigénito a este mundo, en esta tierra muy baja, para salvarnos. Estaba viviendo en la gloria, pero bajó a este mundo para salvar a los pecadores y murió en la cruz en lugar de nosotros. Ese amor no se puede medir, ese amor, y no se puede expresar todo. No se puede comparar nada con el amor de Dios. Nada es comparable con el amor de Dios. Ya tenemos el amor de Dios, hemos recibido la salvación por el amor de Dios. Y nuestro Dios tiene que sentarse en el trono que está en nuestro corazón. Padre y madre, mujer e hijos, hermanos y hermanas. Encima de ellos tenemos que poner nuestro Dios. Sobre todo. Tenemos que recompensar a nuestros padres porque ellos nos criaron, pero no es comparable con el amor de Dios. Dios, el creador del universo, envió su unigénito a este mundo para perdonar nuestro pecado, para que fuéramos sus hijos. Así Dios manifestó su amor. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? Tenemos que pedir la felicidad de nuestra familia, la paz en nuestra familia, pero sobre todo tenemos que vivir en este mundo para buscar la gloria de Dios, para cumplir la voluntad de Dios. Nada puede estar encima de Dios. Así tiene que pensar del orden. Como que Dios nos ama también. Dios quiere que le amemos. En San Juan, capítulo 21,
Después de la resucitación, Jesús estaba comiendo juntos con sus discípulos. Preguntó a Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Esta pregunta significa reiniciar, empezar de nuevo. Antes de recibir la salvación, teníamos una vida religiosa. Pero eso no era la vida cristiana. Después de recibir la salvación ya se empieza la vida cristiana. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Porque antes Pedro le dijo, sí, Señor, tú sabes que te amo. Jesús realmente amó a Pedro, porque ese Pedro tenía el coraje, estaba dispuesto a obedecer la palabra de Dios. Siempre le seguía a Jesús. Ese Pedro tenía el valor, podía morir por Jesús. Pero hay algo más que se requiere, más que el coraje, más que el valor. Dios quiere algo más. Dios no quiere que ellos murieran por Jesús. Jesús le amó a Pedro verdaderamente. Y Jesús sabía el coraje de Pedro, lo sabía. Pero ese Pedro también negó a Jesús 3 veces. Jesús lo sabía. Y ya Jesús le da otra oportunidad de empezar de nuevo. A esta hora también Jesús nos pregunta, ¿me amas más que estos? Tenemos nuestros padres, nuestro esposo, mujer, hijos, hermanos y hermanas. Tenemos muchas personas que amamos. ¿Me amas más que estos? Así nos pregunta. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos, hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Esta palabra significa que no deberíamos amar a nuestra familia más que a nuestro Dios. Porque es incomparable. Tenemos que amar sinceramente a nuestro Dios. Tenemos que aborrecer nuestra propia vida para amar a Dios. Todas las cosas que poseemos en este mundo, lo tenemos que dejar todo para cumplir la obra de Dios. Porque Dios dejó todo para nosotros. Dejó el trono glorioso en el cielo. Tenemos que ofrecer todo a Dios y vivir el resto de nuestra vida para Dios.
Esto es el corazón que un discípulo de Cristo tiene que tener. En Génesis capítulo 22, Dios dijo a Abraham: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moría y ofrécelo allí en holocausto. Abraham obedeció la palabra de Dios. Abraham amó a Isaac más que todos, más que su vida. Era lo más precioso, pero no es más precioso que Dios, porque Dios le dio todo. Abraham caminó durante 3 días para subir al monte de Moría, para ofrecerle allí en holocausto. En ese momento, Dios le llamó otra vez. Ya sé que me honras. Dios no quiere que le amemos con nuestra palabra. Dios quiere ver nuestro acto. Dios también envió su unigénito a este mundo. Así Él también mostró el acto a nosotros. Dios nos pide algo que ya Él lo hizo. Para salvarnos, Jesucristo murió en la cruz. Para salvar a los pecadores, Dios dejó a su unigénito. Para salvarnos, dejó a su unigénito. Dios tiene todo el privilegio de pedir el amor a nosotros. Encima de todas las cosas tenemos que amar a nuestro Dios. Para amar más a Dios tenemos que disponer de aborrecer a nuestra familia también para amar a nuestro Dios. Esto es el orden de la vida cristiana. Versículo 27. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo.
Si alguno quiere venir en pos de mí, San Lucas capítulo 9, versículo 23, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Negarse a sí mismo, ¿a qué se refiere esto? Tenemos que dejar todo nuestro deseo, nuestro sueño, nuestra vida para seguir en pos de Jesús. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. En San Mateo capítulo 26, versículo 39, Jesús dijo antes de morir: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Jesús en ese momento también dejó su voluntad, dejó su deseo para cumplir la voluntad de Dios. Y cargó su cruz. San Juan 19, versículo 17 dice: y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo Gólgota. Lo que Jesús poseía en este mundo era la cruz no más. Tomó prestado de todos, nació en la pesebre, tomó prestado de un asno. Lo que él poseía era la cruz. Tenemos que pensar de la aflicción de Jesús, el sufrimiento de él. Dejó todo para salvarnos en la cruz. Ya para seguir a él, tenemos la cruz todos los días. En San Juan capítulo 11, Jesús oyó que estaba enfermo Lázaro y les dijo a sus discípulos: vamos a Judea otra vez. Nuestro amigo Lázaro duerme. Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas allá. Y les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Cuando los discípulos seguían a Jesús, les seguían con su coraje, con su valor. Y después de la muerte y la resucitación de Jesús, ya los discípulos de Jesús les seguían, no con su coraje ni valor, sino con el poder del Espíritu Santo, con el amor de Jesús. Porque todos, 12 discípulos, todos padecieron martirio. Como apóstol Juan enfrentó el martirio cuando fue hervido en un enorme caldero de aceite hirviendo. Y también estaba preso en la isla de Patmos. Algunos fueron ahorcados, fueron degollados.
todos murieron para Jesús. Esto es el camino del discípulo de Cristo. En Filipenses capítulo 1 versículo 29 dice: porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. ¿Cuál es el propósito de la salvación? Para que padezcamos el sufrimiento. A través del sufrimiento podemos aprender de Cristo. La primera de Pedro capítulo 2 versículo 21 dice: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Jesucristo también padeció por nosotros, para que sigáis sus pisadas, dice. Tenemos que seguir a Jesús, seguir sus pisadas, y en esas pisadas existen sufrimientos. A través del sufrimiento podemos predicar el Evangelio, a través del sufrimiento podemos seguir a Jesús. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. El sufrimiento en este mundo es momentáneo, pero la gloria es eterna. Apóstol Pablo sufrió mucho en este mundo para predicar el Evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. El apóstol Pablo murió en Roma cuando estaba predicando el Evangelio. Por eso en 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 8 dice: sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Si padecemos más, la buena palabra se va a difundir más. Primera de Pedro capítulo 4 versículo 14 dice: si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. La cruz significa el sufrimiento, la muerte. Tenemos que pensar en Jesús, que vino a este mundo para padecer el sufrimiento, para salvarnos. Para ese Jesús podemos aguantar todo. Jesús dejó su vida por nosotros. Para ese Jesús somos vituperados por el nombre de Cristo. Muchos le decían a Jesús: tienes demonio. Le escupieron en el rostro, le abofeteaban.
Jesús cargó su cruz y fue maltratado. Si padecemos junto con Cristo, tendremos la gloria junto con Él. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Ya el discípulo de Cristo tiene que negarse a sí mismo y tiene que llevar su cruz cada día. Todos tienen su propia cruz. La forma de la cruz es diferente, pero sí, todos tienen la cruz. Pedro fue crucificado cabeza abajo en una cruz. Andrés fue crucificado en una cruz en forma de X y Tomás fue apuñalado con una lanza. Así todos tienen sus sufrimientos. La forma de cruz sería diferente, pero tenemos que llevar nuestra cruz todos los días. Es algo que no podemos evitar. San Lucas 14. Versículo 31. ¿O qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10.000 al que viene contra él con 20.000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Los discípulos de Cristo son los soldados en la guerra. Nosotros marchamos a la guerra. Poder hacer frente con 10.000 al que viene contra él con 20.000. Un rey tiene 10.000, y otro rey tiene 20.000. ¿Cómo puede vencerle? Si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. En Proverbios capítulo 20, versículo 18 dice: los pensamientos con el consejo se ordenan y con direcciones sabias se hace la guerra. Proverbios 24, versículo 6 dice: porque con ingenio harás la guerra y en la multitud de consejeros está la victoria. Así se necesita consejeros para vencer en la guerra. Se necesita estrategia para vencer en la guerra. Nosotros luchamos en la guerra contra Satanás. Somos soldados en la guerra combatiendo contra Satanás. Nuestro enemigo es Satanás. Efesios capítulo 6, versículo 12 dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Segunda de Corintios capítulo 10, versículo 4 dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. La potestad de Satanás es fuerte. Y podemos destruir esa potestad con el poder de Dios. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 3 y 4 dice: pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida.
apóstol Pablo dijo: tú pues sufres penalidades como buen soldado de Jesucristo. Nosotros también somos soldados de Jesucristo. Gedeón tenía que combatir contra los madianitas. Ya los madianitas vienen para pelear contra los israelitas. Dice la Biblia, era gran multitud como langostas los soldados de los madianitas. Como la arena del mar, como gran multitud de langostas, vienen los madianitas. ¿Y cómo puede vencerles? Tenían 3,000 soldados y Dios dijo, era mucho. Quien tema y se estremezca, adrugue y devuélvase desde el monte de Galad, dice. Fueron 20,000 personas y ya se quedaron 10,000. Todavía eran mucho. Gedeón llevó a esas personas al agua. Los que lamieron llevando el agua con la mano a su boca eran 300 personas. El resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Ellos se fueron. Con 300 personas ganaron la batalla contra los madianitas de Gedeón. En Josué capítulo 23 dice: un varón de vosotros perseguirá a 1,000. Porque Jehová vuestro Dios es quien pelea por vosotros. Si Dios está con nosotros, un varón de nosotros perseguirá a 1,000. Cuando Martín Lutero estaba peleando contra la Iglesia Católica, Martín Lutero dijo que tenía más enemigos. Pero voy a esa batalla porque yo tengo mi Señor, que es mi gran fortaleza. No hay ningún error en lo que yo he escrito. Así dijo Martín Lutero. Y por fin ganó. Mi Dios es mi gran fortaleza, mi escudo. Él va a pelear conmigo. Ese Señor también está con nosotros ahora. Estamos en la guerra con Dios. La potestad de Satanás es grande, es fuerte, pero la victoria está con nosotros, porque Dios también está con nosotros. Por eso podemos pelear con denuedo. Los discípulos de Cristo confían en Dios y pelean en la batalla. San Lucas 14, versículo 33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo.
Cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Su riqueza, su talento, su negocio, su casa, su familia. Tiene que renunciar todo lo que posee. Renunciar todo lo que posee tiene que estar en el cálculo de los gastos para ser los discípulos de Cristo. Todo viene de Dios, no poseemos nada. Damos a Dios lo que era originalmente de Dios. Romanos capítulo 14, versículo 8 dice: porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 19 dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Para ser los discípulos de Cristo, tiene que llevar esos requisitos que no son fáciles. Todo lo mío tiene que ser lo de Dios. Tengo que abandonar todo lo que yo poseo. Abandonar o dejar significa dar todo a Dios. Tenemos que abandonar el apego a las posesiones. Tenemos que ofrecer todo a Dios. Tenemos que ofrecer todo enfrente del altar del Señor. Y después podemos tener la buena relación con Dios. Todo lo que yo tengo me encomendó Dios por un momento. Nosotros somos administradores. En el primer rey, capítulo 19, versículo 19, Elías llamó a Eliseo. Eliseo, pues dejando los bueyes, vino corriendo en pos de Elías. Tomó un par de bueyes y los mató. Y dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. San Mateo capítulo 4, versículo 18, pues sale Pedro, Andrés, Jacobo y Juan, eran pescadores. Jesús les dijo: venid en pos de mí. Ellos, pues dejando al instante las redes, les siguieron. En San Mateo capítulo 9, versículo 9, Jesús llamó a Mateo, que era publicano,
sígueme, dijo Jesús. Y se levantó y le siguió. Ese Mateo es la persona que escribió el libro de San Mateo. Al ver a los discípulos que seguían a Jesús, podemos saber que ellos dejaron todo. Al instante siguieron a Jesús. Moisés rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Moisés también dejó todo. Tenía puesta la mirada en el galardón. Apóstol Pablo en Filipenses capítulo 3. Pero cuántas cosas serán para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia de conocimiento de Cristo Jesús. Ya para seguir a nuestro Dios tenemos que renunciar, tenemos que dejar todo. Como Eliseo dejó los bueyes y los mató, esto significa que ya no va a volverse. El pueblo de Israel, cuando salió de Egipto, cruzó el Mar Rojo y está caminando a la tierra prometida de Canaán. Ya no va a volverse, ya no pueden volver a Egipto. El ejército de Egipto no puede seguirle, el pueblo de Israel tampoco puede volver a Egipto. El Mar Rojo significa la muerte. Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Nosotros somos muertos en este mundo. No podemos volver a este mundo. Todos los que querían volver murieron en la tierra, en el desierto. Mientras vivir en este mundo, nosotros vamos a padecer muchos sufrimientos. Seríamos muertos en este mundo, pero seríamos vivos en Dios. Como el pueblo de Israel caminó a la tierra prometida de Canaán, tenemos que seguir el camino que Dios nos dio. La potestad de Satanás que quiere llevarnos no es comparable con el poder de Dios. Cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Todo lo que poseo no es lo mío, es lo que me entregó Dios por un momento. Tenemos que usar todo para la gloria de Dios. Por esta razón me encomendó Dios. No es lo mío. Si pensamos que esto viene de mí, no podemos usarlo para la gloria de Dios. Y versículo 34 dice: buena es la sal, mas si la sal se hiciere insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra ni para el muladar es útil. La arrojan fuera. El que tiene oídos para oír, oiga. Los cristianos son la sal, que es usada como conservador para que no se pudran. La sal tiene que disolverse. Si no se disuelve, no puede manifestar el sabor.
En San Lucas capítulo 14 salen los requisitos de discípulos de Cristo. Los que no quieren obedecer estos requisitos no pueden ser útiles ante Dios. Los que no quieren vivir así son egoístas. Y los egoístas no pueden ser los discípulos de Dios. No pueden ser usados por Dios. Son inútiles. Todos los cristianos tienen que ser útiles ante Dios. No deberíamos olvidarnos de esto, que somos discípulos de Cristo. Tenemos que vivir una vida digna de ser los discípulos de Cristo y tenemos que dejar todo en este mundo. Vivimos para Dios, morimos también para Dios. No tenemos mucho tiempo en este mundo. Aún los incrédulos piensan que el fin del mundo se acerca. Ya tenemos que despertarnos y usar esta última oportunidad, vivir una vida siendo los discípulos de Cristo. Oremos y terminemos. Dios Padre misericordioso, gracias por salvarnos cuando éramos tus enemigos. Gracias por hacernos tus hijos. Gracias por darnos el poder para que podamos vivir esta vida cristiana. Ayúdanos más para que podamos vivir en este mundo obedeciendo tu palabra. Ayúdanos para que podamos vivir para ti. Ayúdanos para que podamos estar enfrente de ti sin vergüenza. Úsanos a todos nosotros. Hemos orado en el nombre de Jesucristo. Amén.